Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema delicado. Se trata de la extraña transformación que experimentan los testigos ovni en cualquiera de sus variantes, sea un simple campesino que observa una nave posada, o bien un piloto de líneas aéreas o militar que tiene un encuentro aéreo con una nave, o bien incluso un camionero que en mitad de la noche se topa con un extraño humanoide de formas imposibles. Sea como sea el tipo de encuentro con lo desconocido, con extrañas entidades, la persona ya no vuelve a ser la misma. Y de eso hay una muy abundante casuística que os podría decir que a veces resulta mucho más interesante analizar los años posteriores a ese encuentro que tiene la persona que el encuentro en sí mismo. Es decir, si los investigadores hicieran un seguimiento de la vida del testigo años después, la sorpresa llegaría a ser mayúscula, al comprobar que esa persona ha desarrollado extrañas facultades, ha transformado su visión de la vida, su mente se ha amplificado y concibe todo bajo una filosofía más integradora, más holística, vamos a decir. En resumen, la gente que se ha topado con lo insólito parece despertar a otra realidad, sale de la Matrix y en algunos casos continúa teniendo experiencias paranormales de todo tipo. Pero vamos a citar solo algunos casos bien curiosos. ¿Os acordáis de Uri Geller, el famoso psíquico conocido por doblar cucharas? Especialmente aquí en España, concretamente se hizo famoso gracias al presentador de televisión José María Íñigo. Este famoso psíquico israelí, del que tanto se le ha criticado que era un fraude, y sé que muchos de vosotros pensaréis que era fraude. La sociedad ciertamente se habían encargado de banalizar su imagen, pero yo os puedo contar anécdotas de Uri Geller de hace más de 40 años atrás. Anécdotas que me contó mi querido amigo Antonio Rivera, el pionero de la ufología aquí en España. El gran escritor Rivera conocía personalmente a este psíquico y le hizo varias demostraciones en vivo de sus habilidades psíquicas. Fijaos, me ha costado bastante encontrar esta fotografía que estáis viendo. Sí, aquí vemos a mi amigo Rivera junto a Uri Geller, para que veáis que lo que os estoy contando es totalmente verídico. Fueron amigos. Rivera me contó a mí personalmente que en una ocasión acudieron juntos a un programa de televisión, junto a otros famosos, como el director de cine español Luis García Berlanga. Me contó Rivera que en el momento justo que Uri Geller entraba en el plató para sentarse junto a los invitados, se oyó una estampida, ¡crack! Una mesa de cristal que estaba junto a los tertulianos se había roto. Una de sus patas había cedido. Uri Geller se acercó para examinar la mesa ante todos los presentes y dijo que le extrañaba mucho lo ocurrido, porque él solamente afectaba a los metales, pero esa mesa, sin embargo, era de cristal. Mirando más de cerca, vieron que la pata que había cedido estaba encajada con un muelle de metal. Bueno, Rivera, que era astuto, preguntó a los técnicos de televisión y vio que ahí no había ni trampa ni cartón. Aquello había sucedido de forma totalmente imprevisible, súbita. El metal de ese muelle se había roto justamente al aproximarse Uri Geller hacia esa mesa. El caso es que el famoso escéptico Philip Glass, del que estoy seguro habréis visto documentales suyos, que desprestigia la astrología, desprestigia todas las ciencias herméticas y todos los fenómenos paranormales habidos y por haber, este señor, Philip Glass, atacó a Geller durante muchos años en una gran cruzada acusándole de fraude. Incluso en uno de sus libros, Philip Glass ofrecía una recompensa de $10.000 a quien aportara una sola prueba de la existencia de los fenómenos paranormales o de ovnis. Lo que muchos no saben es que el señor Philip Glass exigía a los concursantes que querían inscribirse a su reto a que pagaran $100. Esto, desde luego, hizo que muchos investigadores se dieran cuenta de que si aquí había alguien fraudulento, sin duda ese era Philip Glass, que había montado todo un negociete y que, por supuesto, si es que existía la más remota posibilidad de presentar una sola prueba de la existencia de los fenómenos paranormales, no saldrían esos $10.000 de su bolsillo precisamente. El caso es que Uri Geller fue investigado por el británico Andrija Puaric.
Le sometió a todo tipo de pruebas para ver el potencial de sus facultades, no solamente doblar cucharas. Y fue curioso cuando Andrija Puaric sometió a Uri Geller a hipnosis regresiva para ir en busca del origen, a ver si podría encontrar el porqué de esa activación psíquica. Lo que se descubrió a través de esa hipnosis es que Geller había tenido un encuentro ovni ya en su infancia. Ocurrió cuando Geller contaba con solo 3 años de edad y ocurrió en el patio de su casa en Tel Aviv, cuando descendió una nave y unos extraños seres lo metieron dentro del aparato. Ahí parece que fue sometido a diversos experimentos. Y al día siguiente de esto, el niño, Uri Geller, empezó a mover objetos con la mente y se empezaron a producir todo tipo de episodios ante la atónita mirada de su propia madre. Algo había ocurrido durante ese episodio con esa nave y con esos seres, que se le había activado algún resorte psíquico y el niño empezó a dar muestras de un enorme potencial. Pero hay, aquí en España, otra psíquica que en los 80 fue motivo de muchas portadas de prensa. Esta, mejor aún que Uri Geller. La española Mónica Nieto, una joven que de adolescente se hizo famosa por sus capacidades. Doblaba metales, adivinaba lo que había escrito dentro de una caja sellada. Todo esto ante la atónita mirada de grupos de parapsicólogos y expertos en psiquismo, grupos de científicos, todo testado ante notario. Esta chica demostró durante años sus asombrosos poderes. Y lo hacía una y otra vez, repetidamente, incluso ante las cámaras de televisión. Yo recuerdo en una ocasión, en un documento inédito, a esta chica, Mónica Tejada, se le pidió que describiera qué es lo que había dentro de una caja sellada. La joven se sentía un poco incómoda por los focos y por la cámara. Lo que hizo fue ponerse unos cascos a escuchar música. Decía que eso la relajaba y la ayudaba precisamente a concentrarse más en lo que se le pedía, ¿no? Efectivamente, a cabo de un rato se quitó los cascos y describió todo lo que había dentro de esa caja, sin ningún solo error. Pero al día siguiente lo que ocurría es que Mónica salía a la calle y aparecía en los periódicos que su caso era un fraude, que no estaba demostrado, cuando era todo lo contrario. Esta chica estaba tan harta, tan cansada de demostrar sus capacidades ante los científicos, que llegó un momento que se dio cuenta que por mucho que siguiera demostrándolo, no servía de nada ante una sociedad programada para desacreditarla a toda costa. Esta mujer acabó cansada y agotada y con un nivel de indignación tan alto que decidió apartarse de todo esto. Ya de adulta se desvinculó totalmente de todas estas cuestiones. Lógicamente es absolutamente normal. A todo esto que se pudo acceder a una información alucinante. La madre de Mónica Nieto recordó un extraño episodio mientras estaba embarazada de su hija. Sí, recordó una noche que estaba tumbada en la cama cuando de repente sintió el extraño impulso de levantarse y salir a la terraza. Cuando salió, se encontró con una enorme nave, un objeto luminoso que estaba suspendido en el aire. De repente, perdió la noción del tiempo y ya no recordó qué más ocurrió ni en qué momento regresó a la cama. Pero fijaos qué curioso que ningún otro hermano de Mónica tiene esas facultades. Y a su madre le pasó esto, tuvo este encuentro ovni justo cuando tenía a la niña en su vientre. Esto, desde luego, va mucho más allá de la casualidad. Pero, lógicamente, de esto no se habla. Nunca. Como mucho, pues, bueno, saciar la curiosidad del gran público con ese caso. Sí, se ha visto ese ovni, se ha tenido ese encuentro. Pero, ¿qué hay de la repercusión de esa experiencia en la persona? ¿Cómo llega a cambiar? Y lo más importante, ¿cuál es el origen de esa mutación de conciencia? ¿Interviene una inteligencia ajena que proyecta sobre el testigo una impronta? ¿Activa un resorte psíquico? ¿O bien simplemente el hecho en sí mismo de contemplar algo sobrenatural ya causa un efecto en la psique? ¿Se produce una especie de derrumbe de los esquemas mantenidos hasta ese momento para despertar a otras realidades? Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Hay detrás una inteligencia que opera a un nivel subconsciente y nos activa algo? ¿O bien es el propio impacto emocional que produce estar contemplando algo que, desde luego, rompe con todo lo visto anteriormente?
No lo sabemos, pero sí es cierto que hay un nexo clarísimo en muchísimos casos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que cada caso tiene elementos diferenciados, cada caso es un mundo. Lo curioso aquí es que en Abducidos muchas veces nos relatan lo mismo, que los extraterrestres pactan con el secuestrado. Efectivamente le dicen, vale, nosotros te hemos traído aquí para someterte a unos experimentos genéticos, extracciones de sangre, líquidos, pero a cambio nosotros te haremos un regalo. Te activaremos un área específica del cerebro para que puedas marcharte de aquí con un poder, con una habilidad, que normalmente se traduce luego en telepatía, videncia, mediumnidad y una mayor sensibilidad hacia la vida y sus misterios. Eso mismo le ocurrió a la famosa abducida Próspera Muñoz, que de niña fue secuestrada en 1947 en Jumilla, un caso ampliamente documentado y del que hemos hablado numerosas veces en este canal. Esta mujer lo contaba, dice que esos seres, a cambio de ser sometida a experimentos, le ofrecieron un regalo. Dice que le metieron como una especie de objeto, como una laminilla, decía ella, dentro del cerebro. Y dice que sí, que a partir de ese momento Próspera obtuvo una expansión de sus capacidades psíquicas, de forma notable. Un caso también que estudié yo mismo personalmente, una mujer argentina, Alejandra, os acordaréis que hace como 2-3 años publiqué un vídeo sobre su caso. Alejandra fue abducida a los 7 años por 2 tipos de seres, grises y reptilianos. La tumbaron en una especie de camilla y le hicieron varias extracciones. En un momento dado, le dijeron que en compensación por haber tenido que soportar ese calvario, le ofrecían un poder. Y esta mujer actualmente me ha confesado que a lo largo de su vida ha experimentado todo tipo de fenomenología paranormal. Desde visión remota, viajes astrales, extraños contactos, algunos auditivos con ciertas entidades. Es una constante en casi todos los casos. Empezamos a analizarlo uno por uno y sobre todo hacemos un seguimiento posterior de estos encuentros y vemos que esa persona o ha acabado dedicándose a la sanación o ha acabado dedicándose a la mediumnidad o ha acabado experimentando, no dedicándose, pero sí experimentando y muchas veces de forma involuntaria todo tipo de fenómenos, visiones, apariciones. Casi me atrevería a decir que en un 90% de casos de abducción, sobre todo, ocurre luego esta extraña apertura de conciencia. Y qué decir también de casos más sencillos, vamos a decir, entre comillas, no casos de abducción, sino encuentros de personas, por ejemplo, circulando en la carretera, encontrarse con un extraño ser, con un extraño humanoide, de formas pues que hemos podido, a través del catálogo mundial de casos OVNI, podemos hablar de miles, quizás millones de tipologías diferentes de humanoides, algunas veces flotando en el aire, otras veces emitiendo luz, todo tipo de formas, todo tipo de colores, entidades absolutamente desconocidas que muchas veces nos hace replantear a los investigadores que no sean extraterrestres, sino seres interdimensionales que de alguna forma han conseguido colarse en nuestra realidad. ¿Qué pasa con estas personas? Personas muchas veces sencillas, sin carrera, sin ningún tipo de peso cultural importante. Sin embargo, después de estos encuentros, después de haberlos visto, empieza ahí toda una extraña andadura vinculada con las energías, con la sanación, con el misticismo. Estas personas han dejado de ser lo que eran, han dejado de ser personas pues normales para convertirse en seres humanos mucho más completos, con una visión, como digo, más holística de la vida. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué son estos seres que se presentan generalmente de noche en lugares inhóspitos y que esa persona a partir de ese momento ya deja de ser la misma? Estos seres lo hacen de forma premeditada, eligieron de alguna forma a estos seres humanos para que pudieran contemplar su faz. ¿Había algo programado detrás de todo esto? No lo sabemos, pero realmente lo que sí vemos son los efectos que produce en los seres humanos el interactuar con estas otras realidades que desconocemos. Y eso creo que es un tema muy importante que debería hacernos a todos replantearnos muchas cosas de la vida.
porque muchas veces parece que ya está todo como preestablecido, que nada es casual y que todo tiene un porqué. Y yo he conocido muchas personas, ya no hablo de casos conocidos mundialmente, sino personas que las he entrevistado, he conocido un poco su vida después de esa experiencia, y es algo que te pone los pelos de punta comprobar cómo esas personas han hecho una especie de mutación de conciencia, pero a todos los niveles. Por supuesto, estoy seguro que muchos de vosotros que me estáis escuchando en estos momentos lo vais a entender, porque habéis vivido en vuestras carnes algún tipo de aparición, algún tipo de sensación, algún tipo de experiencia que a partir de entonces vuestra vida ya no fue la misma. Y eso es un tema que desde luego sería motivo para escribir un libro, casi una enciclopedia, de toda la cantidad de gente que ha experimentado todo esto. Seguiremos en futuros vídeos profundizando un poco más en esta cuestión, porque al fin y al cabo el ser humano siempre acaba siendo el epicentro de todos los fenómenos y el protagonista absoluto de ellos. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Chao.